Buenos días, hermanos, iglesia. Buenos días. Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendita sea tu palabra, Señor, que no seamos como estos que tienen fama de estar vivos, pero están muertos, Señor. Guíame hoy a predicar fielmente tu palabra. Quedamos en tus manos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La quinta iglesia, la iglesia de Sardis, hermanos. Mira, hermanos, es muy poco realmente lo bueno que se puede encontrar en esta iglesia. Muy poco, muy poco. Tenía una reputación de estar viva, de tener vitalidad espiritual, parecía, pero en realidad era una iglesia muerta, estaba muerta. Solo unos pocos en ella, hermanos, servían realmente a Cristo. Solo unos pocos eran puros, no habían manchado sus vestiduras. Se le exhorta a esta iglesia, hermanos, a despertar y recordar la verdad de Dios que recibieron, hermanos. Los vencedores, dice la palabra, dice allí, que reciben la garantía que sus nombres no serán borrados del libro de la vida. Hermano, esto es una promesa, lo del libro de la vida. Es una garantía de la seguridad del creyente, no es una amenaza. Es una seguridad que el creyente verdadero jamás su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Hermanos, se promete más recompensas eternas a los vencedores, las vestiduras blancas eternas, y que Cristo los confesará ante su Padre y ante los santos ángeles. Hermanos, como yo les decía, en la quinta iglesia, Sardis, hermanos, mire, como yo siempre les repito en esto, acuérdense, son literalmente 7 iglesias. Estaba pasando algo allá. Había una iglesia real en una ciudad que se llamaba Sardis. Ya vamos a ver las características. Hermanos, otros, y eso es también para todos nosotros, representan o identifican 7 tipos de iglesias o creyentes que siempre hay, hermano. Entonces tiene una aplicación práctica para usted y para mí, así eso haya sido escrito hace casi 2000 años. ¿No es cierto? También tiene una aplicación para usted y para mí. Pero hermanos, hay otros, como yo siempre les digo, que profetizan 7 periodos o eras de la historia de la iglesia. John Hill es muy dado a esa interpretación. Sin embargo, él utiliza todos los 3 tipos de interpretación realmente. Dicen que esta es la quinta era de la iglesia, Sardis, que va aproximadamente desde el 1517, cuando fue la Reforma Protestante, hasta el 1750, en la segunda ola, hasta que termina esa primera ola y empieza la segunda ola. Ellos dicen que es el inicio de la Reforma, los que escaparon de Roma, la minoría de creyentes que salió de allí. Entonces, hermanos, tiene mucho sentido también, aplica mucho. Hay unas que es más claro. Esta tiene, sí podemos aplicarle muchas cosas, tiene mucho sentido, pero tal vez no tanto como otras, pero igual tiene mucho sentido. Porque mire, los que interpretan dicen que es el inicio de la Reforma, los que escaparon de Roma, una minoría de creyentes. Y mire que la palabra Sardis significa remanente. La palabra Sardis significa remanente. Entonces mire que sí tiene un sentido. Los que escapan significa la restauración, y creo que eso fue lo que precisamente sí pasó con la Reforma Protestante, ¿no es cierto? Restaurar el cristianismo, no restaurar la iglesia de Roma, que son 2 cosas muy diferentes, ¿no? Una cosa es restaurar el cristianismo,
Otra cosa es restaurar la iglesia de Roma, que esa es irreformable, hermanos, según las escrituras. Lo único que ella le espera, según las escrituras, no mi corazón, lo que quiere decir mi corazón es ser quemada, hermanos. Así es. Gloria a Dios. Hermanos, entonces hoy vamos a ver 4 capítulos. Vamos primero a hablar de la carta, la segunda la reprensión, la tercera el elogio y la cuarta la promesa, 4 capítulo. En el primer capítulo, la carta, hermano, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Entonces, ¿a quién va dirigida la carta? Bueno, como en las otras, en este caso a la iglesia de Sardis, al ángel de la iglesia en Sardis. Hay algunos hermanos que dicen que esta fue dirigida específicamente a un pastor que se llamaba Melito, así se conoce, el cual hizo comentarios sobre el libro de Apocalipsis. Comentó, así como los comentarios bíblicos que ustedes y yo leemos. Algunos dicen eso. Como yo les decía, Sardis en griego significa remanente, los que escapan o restauración. Eso significa la palabra Sardis. Manos, vamos a mirar cómo era esa ciudad de Sardis. ¿En dónde estaba esa iglesia? ¿Qué pasaba allí? O sea, ¿en qué contexto estaban ellos? ¿En qué contexto? ¿Dónde se movían? Bueno, hermano, la ciudad de Sardis era la ciudad principal de Asia Menor. Escúcheme, la principal. Esta sí era la principal. Situada a unos 48 kilómetros al sureste de Tiatira. Estaba más o menos cerca. Y a 80 kilómetros al este de Esmirna, porque todas están en la provincia de Asia. Pero aquí particularmente, dentro de Asia Menor, en una provincia que se llamaba Lidia. Si usted se va, investiga qué es eso, es la actual Sart en la provincia turca de Manisa. Existe hoy, todavía hay algo allá. Es la actual Sart, es una ciudad moderna hoy en día, donde estaba antes Sardis. Esa ciudad existe hoy, pero ya no se llama Sardis, sino Sart. Pero mire que el nombre sí es parecido. Hermanos, Sardis era una próspera ciudad comercial. Casi todas las iglesias están en ciudades muy prósperas. Había mucha agricultura, había una industria, pero aquí tenía una característica esta industria, hermanos. La ciudad, ahorita les voy a explicar, estaba en una colina, pero la industria se movía en el valle, no en la colina, sino en el valle, abajo de donde estaba la ciudad. Básicamente, principalmente, producían lana para teñir, el oro, y allá se hicieron las primeras monedas de oro, dicen los historiadores. Hermano, Sardis estaba ubicada en el centro de varias rutas comerciales, con una carretera muy importante donde se movían todos los mercaderes, los agricultores, todos los que comercializaban allá, en esa zona. Hermanos, pero mire, esta ciudad tenía una característica. Yo les decía que estaba ubicada en una colina. Era una ciudad impenetrable e invencible. Militarmente era invencible, hermanos. Militarmente era invencible esta ciudad. Porque solo se podía llegar a ella desde el sur, a lo largo de una franja muy angosta, hermanos, muy angosta, que terminaba al final en la colina donde estaba la ciudad y donde habían construido una fortaleza. Entonces, llegar allá era muy difícil, hermanos, porque llegaban subiendo y cuando terminaban la colina, ya estaba la ciudad, pero estaba primero la fortaleza que protegía a la ciudad. Entonces, militarmente era impenetrable la ciudad. Es más, tenía precipicios pronunciados que la rodeaban, unos precipicios muy grandes que la protegían y no era posible escalarla fácilmente. Era muy difícil. Hermanos, allá estaba la iglesia y ya vamos a mirar para que entendamos en dónde estaba esa iglesia. Por sus fuertes defensas, Sardis se convirtió en la capital de Lidia. Eso la hizo que la pusieran como capital, porque allá estaba el rey, el que la gobernara. Era difícil llegar allá, a que la conquistara. Pero, hermano, tenía un problema también, que su ubicación, aunque estaba en una colina, le impidió que se expandiera, porque no tenía como a dónde extenderse tampoco. Siguió siendo de todos modos pequeña, a pesar de que era próspera, era pequeña,
y muy dependiente de ese valle fértil que estaba antes de llegar a la colina, que la rodeaba. Hermanos, mire, yo le decía, era impenetrable militarmente, ¿no es cierto? Eso así se veía humanamente. Sin embargo, fue invadida por Ciro II de Persia el Grande, Ciro el de la Biblia, en el 547. Cuando los soldados escalaron el muro, lo pudieron hacer. ¿Sabe cómo se dieron cuenta ellos? Uno cuando investiga. Algún soldado de los que estaban en la fortaleza, en una de las torres, se le cayó una de las armas. Entonces él salió a recogerla y se dieron cuenta que la ciudad sí se podía escalar. Aparentemente no se podía, pero sí se podía, porque vieron al soldado que se le había caído una de las armas. Él va y la recoge y después sube. Entonces los enemigos se dieron cuenta de eso. Entonces Ciro la conquistó en el 547, venció al rey de ese momento que se llamaba Creso, el rey de Lidia. Y acuérdense que Sardis era la capital de Lidia. Ese rey, decían, así como el rey Midas, que todo lo que tocaba se volvía oro. También era conocido por eso. Confió ese hombre en un oráculo de una sacerdotisa que le decía que destruiría un gran imperio. Entonces él se enfrentó, tampoco le importó, pensó que iba a derrotar a Ciro y resulta que él fue el que fue invadido. Hermanos, también fue invadida por segunda vez por Antíoco III de Siria el Grande en el 214 antes de Cristo. Hermanos, ellos también ya sabían, no aprendieron los de Sardis, escalaron sus desprotegidos muros. Mire, pero aquí pasa algo característico. Antíoco trae unas 2000 familias judías desde Mesopotamia a la provincia, de las cuales muchas se ubicaron dentro de Sardis. Y téngame ahí ese dato porque ahorita tiene que ver con algo que les voy a decir. Había muchas familias judías en Sardis. Hermanos, también los romanos la conquistaron en el 129, ya después la conquistan en el 129, unos años después, y esta ciudad sufre después un devastador terremoto en el año 17 antes de Cristo. Tiberio, en ese tiempo era el emperador, perdonó la ciudad por 5 años de pagar impuestos, como que tuvo misericordia porque había tenido un terremoto, y le perdona los impuestos, y en esos 5 años es reconstruida de nuevo Sardis, y ahí ya está en los tiempos del Nuevo, un poquito más adelante, los tiempos del Nuevo Testamento. Como todas esas ciudades de la provincia de Asia, de las 7 iglesias, eran ciudades idólatras. Tenía templos a Zeus, a Heracles, que era el hijo de Zeus, conocido como el hijo de Zeus, Cibeles, que era la madre tierra, la diosa de la madre tierra, Dionisio, Baco, el dios de la fertilidad o del vino, la Magna Mater, que era la misma Artemisa de Éfeso, y tenían un culto imperial al emperador y a la madre del emperador. Hermanos, la iglesia en Sardis, dicen algunos, estos datos no son plenamente confirmados, que fue la primera ciudad en esa parte del mundo a la que llegó el evangelio por Juan, dice uno. Sin embargo, también está la postura que dice que fue por Pablo, como yo les he leído, Hechos 19:10, que extendió el evangelio por toda la provincia de Asia. No importa, hermano, el caso fue que allá estaba el evangelio. Hermanos, también algunos dicen que fue la primera que se rebeló contra el cristianismo. Fue la primera que se rebeló contra el cristianismo. Y una de las primeras que quedó en ruinas y sin iglesias, después posteriormente. Hermanos, de las 7 iglesias, Sardis era una de las más pobres en cuanto a fervor religioso. Estaba muerta, eso eran unos hielos. Eso mejor dicho, y ya vamos a ver un poco de eso. En las cartas a Esmirna, mire, a Esmirna y a Filadelfia, cuando usted lee la carta a Esmirna y a Filadelfia, Esmirna ya la vimos, Filadelfia todavía no, a ellos fueron perseguidos por los judíos, ¿no es cierto? Acuérdense que le dije que tuvieran en cuenta lo de los judíos. Habla de la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son, los perseguían. En Apocalipsis 2:9 y 3:9 está eso. Hermanos, Sardis no sufrió oposición de los judíos en aquel entonces, porque el evangelio que predicaba la iglesia en Sardis, los cristianos en Sardis, era un evangelio muy débil, que no resultaba ofensivo para nadie. A los otros sí los habían perseguido los judíos, a estos no. Hermanos, los templos dedicados a sus dioses, o como en todas las otras ciudades, influía mucho en la vida de las personas, en su religión, obviamente. Pero el evangelio que predicaban los cristianos en Sardis
no representaba una amenaza tampoco para las religiones paganas allí. Ellos estaban, hermanos, en la paz de los cementerios, así como sucede mucho con la iglesia de hoy, y que nos guarden de eso el Señor. Era la paz de los cementerios, no eran perseguidos, porque no confrontaban, no les decían nada, estaban tranquilos, había paz religiosa ya. Hermanos, al acomodarse a su entorno religioso, la iglesia no sufrió persecución, se acomodó a la religión, a todas las religiones, a todos los dioses que habían ahí. O sea, no que ellos fueran necesariamente idólatras, era que había paz. Casi nadie notaba que la iglesia en Sardis existía. No trastornaban el mundo, como si lo hicieron los apóstoles. Nadie notaba que estaban allá prácticamente. Su estilo de vida inofensivo conducía a paz religiosa, pero a muerte espiritual a ojos de Dios. Excepto unos pocos fieles, hermano, porque sí habían algunos fieles, porque no estaban a punto de morir. Quiere decir que todavía había gente viva allí. Había unos pocos fieles que siguieron nutriendo el fuego del evangelio, por la gracia de Dios. Hermanos, la iglesia poco a poco se extinguía, a pesar de ellos, obviamente porque era la mayoría, poco a poco se extinguía, como un fuego que no tiene combustible ni aire, hermanos. Pero entre todas esas cenizas, entre toda esa muerte, entre toda esa quemadura, había unos pocos carbones encendidos, hermanos, que no habían manchado sus vestiduras, dice allí. Entonces, hermano, ¿quién habla? Cristo es el que habla. Se presenta con los títulos del que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Hermanos, en Apocalipsis 1:4 dice que, para hablar primero de los espíritus de Dios, en 1:4 dice que estos están, los 7 espíritus, delante del trono de Dios. Allá dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Hermanos, los 7 espíritus de Dios, dice la Biblia en Isaías 11:2, que reposan sobre Cristo. Leamos Isaías 11:2, un salmo mesiánico por naturaleza. Un capítulo mesiánico por naturaleza. Dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, va 1. Espíritu de sabiduría, va 2. Y de inteligencia, 3. Espíritu de consejo, 4. Y de poder, 5. Espíritu de conocimiento, 6. Y de temor de Jehová. Los 7 espíritus están allí. Hermanos, dice Matthew Henry sobre el Espíritu Santo, porque tiene que ver obviamente con las gracias y dones del Espíritu Santo. Él dice: mire, el Espíritu Santo es único, aunque eficazmente variado, porque dice que los 7 espíritus de Dios. 7, el número de las iglesias y los ángeles que hay en ellas. Hace una analogía con ellos. Al enviar esta carta a una iglesia que estaba que languidecía más bien, le recuerda que Cristo tiene los 7 espíritus. Estaba apagada espiritualmente, entonces le recuerda: Cristo tiene los 7 espíritus, deben ir a Él. El espíritu sin medida, perfecto, a quien pueden acudir para su avivamiento. Hermanos, John Hill también dice, hablando de esa plenitud y perfección de los dones del Espíritu, porque a eso se refiere, que en el tiempo de la reforma, acuérdense que él aplica eso siempre a esa era. En el tiempo de la reforma, lo dio a muchos de sus siervos eminentes de forma abundante. Y esos fueron los que, dice él, escaparon de Roma. Hermanos, las 7 estrellas, eso lo vimos en la iglesia de Éfeso. Aquí dice: y las 7 estrellas, dice esto, el que tiene las 7 estrellas. Ya sabemos que son los ángeles, que son los mensajeros o pastores de las 7 iglesias. Hermano, Cristo, como le decía, a la iglesia de Éfeso se presenta con este mismo título. En Apocalipsis 1:16 dice la Biblia que Cristo tiene también las 7 estrellas en su diestra. Tenía en su diestra 7 estrellas. Apocalipsis 1:20 dice lo que son esas 7 estrellas, ya se los decía. ¿Qué son las 7 estrellas? Los ángeles de las 7 iglesias. Los ángeles de las 7 iglesias.
Es decir, ¿qué son esos 7 ángeles? Los mensajeros o ministros de cada iglesia. Los mensajeros o ministros de cada iglesia. Los pastores, el ministerio de la iglesia. Los que llevan la palabra. Hermano, Cristo los tiene en su mano, en su diestra, dice allí. ¿Qué quiere decir eso? Yo explicaba eso en la iglesia de Éfeso. Quiere decir que los dirige, nos dirige. Él nos dirige, no nosotros dirigimos la iglesia a nuestro acomodo, no como hace el Papa, que el Papa no se somete a Cristo. Dispone de ellos y ellos son responsables ante Él. Ellos deben ser fieles y celosos. Él da dones espirituales para el bien de su iglesia. Y el ministerio, hermanos, no puede tener ninguna eficacia sin la ayuda y el poder del Espíritu Santo, hermanos. John Hill, aplicándolo a los tiempos de la Reforma, dice que los que obviamente se refiere a los ministros del Evangelio, que fueron llenados por Cristo en ese tiempo, pero sobre todo en los inicios de la Reforma, con luz y conocimiento evangélicos, fueron enviados, sostenidos y guardados por Él como luminarias en ese mundo que les tocó, porque venían de la post-tenebres luz. Recuerda, la luz después de las tinieblas, siendo instrumentos de su mano para gran bien. Hermanos, eran pocos y débiles versus el poder, la rabia, la furia del anticristo de la época. Dice John Hill, Lutero es un ejemplo notable de ello. ¿No es cierto? Bueno, dice que tiene el mismo título de Éfeso también, él lo relaciona. Y Éfeso fue la iglesia apostólica, dicen ellos, y es semejante a la iglesia de la Reforma porque fue la iglesia de la renovación, como una iglesia apostólica en medio de esos tiempos. Listo, hermanos, ya entendiendo ese contexto, vamos a la reprensión. A la reprensión. Versos 1b al 3. Voy a leer. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos, dice Matthew Henry que mientras que en las otras epístolas Cristo comienza elogiando lo que está bien en las iglesias y luego procede a decirle lo que está mal en esta y en la Odisea, únicamente en las dos, comienza con la reprensión. De hecho, a la Odisea no le dice nada bueno, usted ya lo sabe, pero a esta también comenzó con lo malo. Con todas empezaba con lo bueno y después les decía lo malo. Con esta empieza con lo malo y le dice algunas cosas buenas que tenía nomás posteriormente. Entonces, hermano, Cristo conoce las obras de esa iglesia como las conoce de todas las iglesias y de nosotros. Entonces, hermano, aquí le da una reprensión muy fuerte, muy severa, hermanos. Él que las conocía muy bien y sabía quiénes eran. Entonces, él conocía todas sus obras. De hecho, en el verso 2 dice que sus obras eran imperfectas. ¿No es cierto? Eran imperfectas esas obras. Hermanos, la hipocresía y esto lo dice Matthew Henry, la hipocresía y su decadencia religiosa son los pecados que se imputan a esta iglesia, hermanos. La hipocresía y decadencia religiosa. Era una iglesia, escúcheme bien, formalista. Eso era esa iglesia, formalista. Y el formalismo, hermano, tiene que ver con la hipocresía. Y estaba en decadencia, estaba muerta. Usted entraba a un servicio de ellos y esos eran apagados, hermanos. Eso, como las iglesias reformadas de hoy, hermano. Son hielos. Usted entra y eso yo creo que le da a uno frío entrar a esas iglesias, hermanos. Hermanos, estás muerto, le dice. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Hermanos, ella tenía una gran reputación a ojos humanos. Era respetable, era conocida por una iglesia cristiana honorable. Era una iglesia, escúcheme, fama de iglesia floreciente. Parece que estaban bien en la sana doctrina, la religión viva y vital, pureza en doctrina, en palabra, un orden del culto perfecto.
Tenían fama de estar vivas. Hermanos, como las iglesias de hoy que creen que por tener una membresía firmada, un confesionalismo, solo de nombre, hermanos. Usted sabe que nosotros sí que leemos libros de hermanos en la historia, hermanos. Y no es por jactarnos. Pero hermano, el confesionalismo es una cosa tan ridícula, hermanos, perdónenme. Creen que por poner una etiqueta, 1689, eso los hace sanos. Eso no es así, hermanos. Eso es puro formalismo. Mira, hermanos, era una iglesia que aparentemente estaba sin divisiones. No se escucha, no se lee de peleas y contiendas tal vez entre ellos. Y como era tan pacífica esa iglesia, recuerden, no peleaban con nadie, no contendían con nadie. Paz religiosa. Hermanos, pero hermanos, tenía fama de estar viva, pero no era así. Tenían pura apariencia de piedad, una forma de piedad, no el poder de la piedad. Tenían sermones perfectamente esquematizados, pero sin el poder del Espíritu Santo. Era solo informativo los sermones. Tenían fama de ser de sana doctrina, pero sin una vida práctica, sin celo. Aunque no había ausencia total de vida, porque dice que hay unos pocos que están ahí vivos, había gran muerte en muchas o en la mayoría de sus almas, de las almas de la iglesia. En el espíritu de sus ministros, en la oración, en la predicación, en el celo, en la práctica, en el servicio, en sus miembros, también en la oración, en la vida, en el celo. No eran iglesias celosas, no había problema con ellas. O sea, había paz por todos lados, paz en la ciudad, paz en las familias, paz en todo lado. Era la paz de los cementerios. La poca vida que aún quedaba entre ellos estaba expirando, estaba lista para morir, hermanos. Miren lo que dice John Hill. Él dice: las iglesias reformadas han tenido fama de vida espiritual. ¿Por qué? Porque rescataron el gran artículo de la reforma, los cuales todos rescatamos también y lo proclamamos: la justificación por la fe, la sola fe. Pero eso, ellos tenían fama de eso únicamente. Había en ellas una apariencia de vivacidad nomás, y vivir conforme a la piedad. Parecían tener celo por la doctrina de la oración del evangelio. Parecían, o más bien eran estimadas y famosas por ello. Pero la mayor parte de sus miembros, dice John Hill, están muertos en delitos y pecados. Él está hablando de su tiempo. John Hill es de 1697 a 1731. Coincide con ese tiempo de Sardis, precisamente. Él habla en presente. Él dice: esto está pasando hoy. Hermanos, la mayor parte de sus miembros están bajo gran declive espiritual. Están listos para morir. Son antinomianos, muchos de esos, como hay hoy. Solo tienen una cosa, una apariencia. Solo les interesa un culto hermoso, ciertas cosas, pero no vida práctica, no celo. Tienen paz con el mundo siempre. Hermanos, tengamos cuidado, porque muchos niegan la eficacia del evangelio. Muchos creen que la doctrina no tiene nada que ver con la vida práctica. Muchos creen que afirma la justificación por la fe, por gracia, por medio de la fe, y creen que vivir en santidad es legalismo. Eso es negar la eficacia del evangelio, hermanos. Están muertos porque tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mire, a estos evítelos, porque lo van a llevar a muerte. Hermanos, muchos tienen una fe de labios. Dios nos guarde, hermanos, pero están muertos. Romanos 2, 28, 29. No hay judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, hermanos. Hermanos, si usted y yo estamos vivos, si somos como esos pocos en Sardis, en medio de este mundo terrible, este mundo ecuménico, este mundo tolerante con el pecado, hermanos,
si estamos vivos, el Evangelio debió haber llegado a nosotros con poder, no solo en palabras, y debemos trastornar este mundo, hermanos, como hicieron los discípulos en 1 Tesalonicenses 1:5. Nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hermanos, en la iglesia del Nuevo Testamento trastornó el mundo. Sardis, la iglesia en Sardis no había trastornado el mundo. Allá estaba acomodada, lleno de ídolos, y no hacían nada. No hicieron lo de Pablo, no les denunció allá, como en el Areópago, que eran idólatras. No los llamó al arrepentimiento. La iglesia de Sardis no hacía nada de eso. Hermanos, les dice que deben vigilar, dice sé vigilante. Les está aconsejando, hermano, que estén en guardia, alertas. Hermanos, la causa de la muerte y decadencia espiritual fue porque habían bajado la guardia. Se confiaron en tener la sana doctrina. ¿Sí me entiende? Ellos tenían fama de sana doctrina, la tenían realmente. Pero, hermanos, se confiaron en eso. No lo llevaron a la práctica, a la vida, al celo. Ellos debían volver a ellos debían volver a vigilar contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo, contra las herejías que estaban alrededor, contra la idolatría, contra los falsos maestros y todo lo que destruya la vida en santidad, la vida de piedad, el honrar a Cristo. Ellos debían ser centinelas contra todo peligro. Hermanos, ellos no debían dejarse desviar ni por ataques, pero tampoco por halagos, hermanos. Hermanos, debemos velar y orar para no entrar en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41, hermanos. Debemos estar velando y orando. La Biblia dice que Cristo va a venir y va a recoger una iglesia que está velando, hermanos. Les sigue diciendo que debe afirmar lo que está por morir. Les dice, y afirma las otras cosas que están para morir. Hermanos, primeramente, ¿qué significan esas cosas que están para morir? Se puede entender de dos maneras. La primera yo ya se las dije, las personas. Es decir, había algunos pocos que habían retenido su integridad, pero estaban en peligro de declinar con el resto. Entonces habían unos pocos que podían morir, pero debían ser rescatados de eso, como pasó en tiempos de la Reforma. Era una iglesia totalmente oscura, la de la Edad Media, y el Señor sacó un remanente. Pero, hermano, también lo que está por morir se refiere a sus prácticas, porque también lo dice ahí. Es decir, su declive espiritual. No he hallado tus obras perfectas delante de mí, eran vacías e incompletas. O sea, tenían que rescatarlas. Él no las había hallado perfectas, pero aún tenían algo de vida. Dice John Gill, también aplicándolo a la Reforma, a esos tiempos, al inicio, dice que las verdades, las cosas que están por morir, dice, las verdades del Evangelio, que al principio de la Reforma fueron revividas y predicadas con gran vigor, pero hacia el fin de esa era, como ahora, estarían a punto de expirar, de estar casi perdidas, muertas y enterradas. Acuérdense que él está diciendo, él está ya en 1690 y pico, principios de 1700, a mediados más bien. Y dice, eso está por morir. John Gill estaba en Inglaterra. Seguramente lo hice pensando mucho en lo que vivía. ¿No es cierto? Era una iglesia que ya se había acomodado, era anglicana, pero se había acomodado prácticamente al papado. Era un papado chiquito. Entonces, hermanos, es deber de todos nosotros, hermanos, de los miembros, de los pastores, sostener, establecer y confirmar esas gloriosas doctrinas, pero para que nos lleven a un celo mayor, hermanos. Le sigue diciendo, tus obras son imperfectas. No he hallado tus obras perfectas delante de mí. Dice Matthew Henry, esto lo cito de Matthew Henry. Hay cáscara, hay caparazón, pero no hay núcleo.
Hay cuerpo, pero no hay alma. La sombra, pero no la sustancia. Lo interior falta. Tus obras están huecas y vacías, les está diciendo el Señor. Las oraciones están sin deseos santos. Las ofrendas están sin verdadera caridad. Los días del Señor están sin la devoción adecuada del alma a Dios. Tengamos cuidado, hermanos, cuando los días del Señor se empiezan a apagar. No hay afectos interiores correctos a los actos y expresiones exteriores. No concuerdan lo que dicen creer con lo que viven. Cuando falta el Espíritu, la forma no puede subsistir por mucho tiempo. Hermanos, usted y yo debemos ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Hay unos sacrificios que no son agradables a Dios. 1 Pedro 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, hermano. Una piedra se mueve, una piedra viva se supone que está viva y se mueve. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. No estaban ofreciendo esos sacrificios espirituales agradables a Dios. Estaban muertos. Había mortandad. Eran como unos hielos, no pasaba nada, no les importaba la apostasía reinante, no les importaba la idolatría que estaba a su alrededor. Paz con ellos. John Gill dice: las iglesias reformadas se quedaron donde empezaron. Acuérdense que John Gill está hablando 1700 algo. Las iglesias reformadas, entonces ya habían pasado 150 años de la reforma. Y él dice: las iglesias reformadas se quedaron donde empezaron. No llevaron sus obras, su doctrina, su disciplina, su culto a una mayor perfección. Y por más perfectas que pudieran parecer ante los hombres, no lo fueron a la vista de Dios, del Dios omnisciente, ni las halló así Cristo. Esta iglesia, aunque se había apartado de la iglesia corrupta de Roma, se habían apartado en tiempos de la Reforma, y en tiempos de John Gill dice: sí, listo, se apartaron en sus doctrinas y prácticas, sin embargo no prosiguió hacia esa perfección que podría haberse esperado y deseado de ellas. Entonces, ustedes saben que los primeros reformadores dijeron algo, hermanos, yo se los he dicho varias veces: Ecclesia semper reformanda, la iglesia siempre reformándose, y ellos se quedaron allá. Entonces, siguieron bautizando niños. No entendieron. Yo justifico, digámoslo así, entre comillas, a los primeros reformadores que bautizaron niños. Uno entiende, estaban saliendo del papado. Pero ya 100, 200 años después, no debería ser así, hermanos. Entonces, no se siguieron reformando. Siguieron practicando el culto, el bautismo de niños. Su culto y alabanza muerto, hermanos, como si fuera una iglesia católica. En general, ¿no? Hay unas iglesias católicas que son de la renovación carismática y eso es otra cosa. Y no estoy diciendo que estén vivas. Pero en general las iglesias católicas, los cultos de la iglesia católica son todos solemnes, así todo. Y así se siguieron las iglesias reformadas. Hoy siguen, hermano, tristemente los presbiterianos, los luteranos y los anglicanos. Iguales, hermanos. Usted entra allá y le da frío, hermano, insisto. Da frío entrar a esas iglesias. Cuando nosotros salimos de Casa sobre la Roca con mi esposa, visitamos iglesias. Y a una de esas fuimos a una iglesia presbiteriana, llegamos a la casa a llorar, hermanos. Eso era terrible, hermanos. Hermanos, guarda lo que has recibido, le dice. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Hermanos, ellos deben recordar lo que han recibido y oído. Deben acordarse de la palabra que recibieron, del evangelio que recibieron. Puntualmente con Sardis, en el siglo I, lo recibieron de los apóstoles, hermano. Deben meditar de qué forma lo hicieron, lo que sintieron, sus afectos, sus impresiones en sus almas, el amor que tuvieron al inicio. Les dice el Señor: mira, Sardis, recuerda, ustedes lo recibieron de los apóstoles. De Juan tal vez, de Pablo tal vez, directamente de ellos.
¿Qué pasa? Si estos hombres trastornaron el mundo, ¿qué pasa contigo? Bueno, John Gill, aplicando la reforma, dice que la iglesia, que es de esa era, inicio de la reforma y posterior, deben recordar las doctrinas de la gracia que habían oído al principio de la reforma, las que trajo Lutero, Calvino, la justificación por la fe, la justicia de Cristo, el perdón en su sangre, la expiación por su sacrificio. Todo eso lo creyeron nuestros hermanos de esa época. Todas las grandes doctrinas de la reforma, más bien rescatadas, no es que hayan sido de la reforma, sino porque eso ya existía, las doctrinas de la gracia que todos afirmamos, las 5 solas. Cristo y solo, únicamente en Cristo hay salvación. El sacerdocio universal del creyente. Recuerden, hermanos, que nosotros no necesitamos intermediarios, como creía el papado, que solo los curas podían leer la Biblia, y además en latín, para que el pueblo no entendiera nada. No, el sacerdocio universal del creyente dijo: vaya a las escrituras, sí hay iglesias, sí hay pastores, pero usted se debe edificar diariamente por medio del Espíritu Santo. Pero mire, también debían recordar otras cosas: la doctrina del anticristo, la doctrina de la gran ramera, la doctrina de la idolatría, la salvación por obras, que hoy se está olvidando. Hoy ya nadie cree lo que creyeron nuestros hermanos hace 500 años, hermanos. Y plasmaron en todas las confesiones quién era el verdadero enemigo de la iglesia, quién era el verdadero enemigo de Cristo. El anticristo se hallaba ya en la silla de San Pedro, supuestamente. Él es el enemigo. Allá tenemos que siempre mirar, hermanos. Hermanos, debían volver a eso. John Gill está diciendo: debemos volver a esas cosas. Hoy más que nunca debemos volver a esas cosas, hermanos. Hermanos, doctrinas, dice John Gill, en esos tiempos, pero es aplicable también hoy. Doctrinas que ahora están casi perdidas y sepultadas en el olvido, o por lo menos partes de ellas. Usted va a la confesión bautista y sabe quién era el anticristo. Usted va a la confesión de Westminster y sabe quién era el anticristo. Usted hoy lee a una iglesia a ver si predica eso. Nadie predica eso hoy. Casi nadie. Las quieren sacar. Las quieren sacar. Y son muy confesionales, ¿no? Confesionalísimos. Pero eso sí no. Hermanos, retengamos, usted y yo, hermanos, y guardemos el buen depósito recibido. Retén, dice 2 de Timoteo 1, del 13 al 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Hermanos, contendamos por la fe que una vez recibimos. El Señor le está diciendo allí: acuérdate de lo que has recibido. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, hermanos. Todo lo que hemos recibido, hermanos, todo lo que hemos recibido, esas grandes verdades nos deben llevar a la práctica, a tener un mayor celo. Le dice a esa iglesia: arrepiéntete. ¿De qué se debían de arrepentir? De esa muerte y decadencia espiritual, de esa frialdad, de esa indiferencia y falta de vigilancia hacia estas verdades, de su imperfección en ellas, de no llevar la verdad a su plenitud y perfección, descansando en su primera luz y conocimiento, e incluso alejándose. Mire, hoy los debates son: ¿es usted reformado? ¿Es usted no reformado? Ay, usted no es reformado porque no bautiza niños. Me tiene sin cuidado, hermanos. Eso está mal. Nuevo Testamento es evidente. El bautismo de creyentes, hermanos. Así es. Hermanos, hay muchas otras cosas. Se quedaron allá. Se quedaron de glorias pasadas, hermanos. Hermanos, el arrepentimiento debe exigir, hermano, que nosotros digamos: he hecho mal. Parte de la iglesia hoy debe decir eso. Hemos hecho mal. No somos celosos. Debemos reconocer, debemos cambiar. Hermanos, que esta iglesia, que nosotros hoy no seamos como plata desechada, como fue Judá, que no se quisieron arrepentir.
Jeremías 6:30, plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Hermano, que no seamos como esa higuera estéril, que no dio frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 21:19, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Hermanos, dice ahí después que si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti, como le pasó a esa higuera estéril. Hermanos, si no vendré a ti, vendré a ti. Ahí dice que viene como ladrón. Hermanos, mire, cuando Cristo deja una iglesia, es decir, su presencia misericordiosa de comunión, es porque viene a juzgarlos. No necesariamente los va a matar o les va, no sé, se van a quemar en fuego, hermanos. No necesariamente es así, hermanos. O casi nunca es así. Él vendrá sorpresivamente, dice. Su estado mortal los mantendrá con una falsa seguridad. Siguen pensando de glorias pasadas y creen que están bien por eso. Yo afirmo la justificación por la fe. Yo creo en las 5 solas. Y claro que todos las creemos. Pero se confían en eso. Va a venir el Señor como ladrón. Ellos van a estar seguros en una falsa seguridad. Ellos no podrán discernir ni prepararse para esa venida de Cristo cuando venga a juzgarlos. Cristo vendrá como ladrón a despojarlo de sus goces y misericordias restantes en justicia y rectitud, hermano. Lo hace en justicia y rectitud. Eso pasó con Sardis. Vino a visitarlos y se acabaron las iglesias. John Gill, aplicándolo a los tiempos de la Reforma, él dice, aunque vendrá como ladrón, y la palabra de ladrón se aplica, es a la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Todos sabemos eso. Él dice que acá se describe una amenaza y debe relacionarse con alguna dispensación severa sobre la iglesia, y que ahora, en el tiempo presente, podríamos esperar con justicia. Él dice, en su tiempo, si no estuviéramos en la situación desprevenida, irreflexiva e ignorante aquí descrita. Él dice, va a venir el Señor a juzgarnos, a esta iglesia de estos tiempos. Hermanos, el Señor también puede hacer eso con nosotros. El Señor lo va a hacer cuando venga en su segunda venida. No estemos como en los días de Noé, hermanos, debemos velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Va a venir como ladrón, ¿no es cierto? Dice la Biblia. No seamos como las vírgenes insensatas. Mateo 25:13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No estemos simplemente buscando paz y seguridad terrenal, hermanos, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hermanos, debemos usted y yo, esta iglesia, todo lo que esté a punto de morir, si está al punto de morir, los que estemos vivos, si es que estamos vivos, y los que estén así como decayendo, despertar del sueño, hermanos. Por lo cual dice, despierta tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Debemos levantarnos, hermanos. Debemos levantarnos de este sueño profundo, hermanos. Debemos levantarnos si es que estamos en ese sueño. Debemos rescatar lo que aún está por morir. Vamos al elogio, hermanos. Verso 4, tercer capítulo, el elogio. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Hermanos, nuestro bendito Señor, dice Matthew Henry, no va a dejar a este pueblo pecador sin algún consuelo y estímulo, hermanos. En medio del juicio, Él les recuerda la misericordia, como siempre lo va a hacer. Siempre lo va a hacer porque, hermanos, siempre va a haber un remanente, como en Sardis, que no se mancharon, que no mancharon sus vestiduras. Dice, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos, había un remanente fiel, hermanos, en ese momento, en tiempos de Sardis, siglo I. Era pequeño,
pero lo hacía más precioso a los ojos de Dios. Esos pocos en Sardis eran más preciosos a los ojos de Cristo. No se habían dejado llevar por las corrupciones y contaminaciones prevalecientes donde ellos estaban viviendo en el siglo I. John Hill, como usted sabe, lo aplica a la Reforma. En este periodo de la iglesia hay muy pocos, dice John Hill, en tiempo presente. Entre la iglesia hay pocos, vivaces, celosos y vigilantes, dice John Hill, y que se preocupen de corazón por la pureza de la doctrina, la disciplina, el culto y la santidad, la vida práctica. Hermanos, Dios, dice John Hill, Dios tendrá unos pocos en quienes será glorificado en los tiempos más declinantes, hermano. Aviva tus tiempos aviva tu obra en medio de los tiempos. Siempre es así, hermano, siempre va a ser así. Siempre tiene un remanente que no se va a contaminar, con el cual va a continuar la predicación del Evangelio y las ordenanzas del Señor, la verdadera vida en el Señor. Mire, hermanos, la versión etíope, dice John Hill, me pareció muy diciente. Le agrega, pues yo no sé si le agrega, pero esa es la versión, dice con una mujer. Escúcheme bien, tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras, con una mujer, dice, con una mujer, la versión etíope. Jezabel, recuerde quién es la mujer, ¿no? La mujer, la ramera, y la compara con la ramera del Nuevo Testamento con Jezabel, como vimos hace 8 días. Hermanos, ellos no se han contaminado con Jezabel. Ellos no eran culpables de la fornicación. Esos pocos, no estoy hablando de esos pocos, de la fornicación, de la idolatría. Ellos mantenían puras sus vestiduras de conducta exterior, de profesión a Cristo y sus verdades incorruptas. No la mancharon con una conducta impropia, negando a Cristo, apartándose de Él, ni abrazando falsas doctrinas. No eran errados en sus principios, ni inmorales en sus prácticas. Hermanos, cuando las vestiduras del sacerdote estaban manchadas o sucias, ellos no podían ministrar en el servicio. Tenían que estar impecables, hermanos. Impecables. Hermanos, Santiago 1:27, hermanos, debemos guardarnos sin mancha en este mundo, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, resalto acá, y guardarse sin mancha del mundo, sin mancha del mundo. Hermanos, eran unos pocos en Sardis. Hermano, usted y yo somos una manada pequeña. Los primeros discípulos fueron una manada pequeña. No nos atemoricemos, hermanos, seamos fieles y escuchemos las palabras mismas que el Señor les dijo a ellos, a sus discípulos, no a los de Sardis, en Lucas 12:32 para nosotros: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermano, pocos son así, pocos son los que no manchan sus vestiduras en medio de esta idolatría o en medio de este mundo. Hermano, pocos son así, pero esos pocos van a hallar la vida eterna, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermanos, dice que ellos eran dignos. Le sigue diciendo, esos pocos, ¿no? De esa iglesia, no la iglesia en general, esos pocos. Dice allí que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Las vestiduras blancas relacionadas con el lino fino y blanco. Las vestiduras blancas de los sacerdotes eran el lino fino y blanco. Hermanos, vestiduras blancas en esta vida, porque si hemos sido justificados por la fe, es porque hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Estamos limpios, somos más blancos que la nieve. Hemos hallado el perdón en su sangre, somos adoptados como hijos de Dios. Pero algunos también le aplican vestiduras blancas en el cielo, porque es que dice, andarán conmigo. Entonces el verso 5 también habla de vestiduras blancas, ahorita lo vamos a ver. Pero también andarán en el cielo con vestiduras blancas, en la pureza perfecta, sin pecado remanente, resplandecientes en honor y gloria. Y esto, hermanos, es solo para los dignos, hermanos.
Ya vamos a ver qué son los dignos. Aquí dice algo John Hill. Los que caminan con Cristo, y hago el énfasis con Cristo en esta tierra, en comunión con Cristo, con las vestiduras puras de la santidad práctica, y se mantienen sin mancha en el mundo, caminarán con Cristo con las vestiduras blancas del honor y la gloria en el otro mundo, porque allá también estaremos con el Señor. Hermanos, ¿quiénes? Les decía, los dignos. ¿Quiénes son los dignos, hermanos? Pues hermanos, los que producen frutos dignos de arrepentimiento, los que son obedientes al Señor, los que viven en santidad, los que son fieles, los que son celosos, los que aman verdaderamente a Cristo. Ahora, esa dignidad, hermano, no es propia de nosotros, hermanos. No es inherente a nosotros, obvio que no. Es una dignidad otorgada por gracia, por la gracia de Dios y la dignidad de Cristo en nosotros, porque nos pone sus vestiduras blancas, hermanos. Nos hace dignos, pero también nos hace vivir dignamente como cristianos. Hermano, pero el digno es Cristo, el verdadero digno es Cristo. Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Él nos hace dignos. Pero hermano, usted y yo también debemos comportarnos como dignos seguidores de Cristo, hermanos, con dignos frutos de arrepentimiento. Hermanos, el mundo, este mundo, como en tiempos de Sardis, no es digno de los fieles a Cristo. Ellos no son dignos de nosotros, los verdaderos cristianos, de los que no manchan, se manchan con el mundo. Es como les dice el apóstol en Hebreos 11:38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. A ver, los cristianos son dignos. El mundo no es digno de que los cristianos estén allá. Eso es lo que les quiero decir. El mundo debería ser destruido. Pero así como en tiempos de Sodoma, por amor a algunos lo detuvo, ¿no? En tiempos de Lot, perdón. Sí, al mismo tiempo. ¿No es cierto? Es igual, hermano. El mundo no es digno de nosotros. El mundo no es digno de que estén cristianos todavía reteniendo de alguna manera la ira de Dios, hermanos. Hermanos, pero aquí estamos y así el Señor lo ha querido y así lo va a hacer, porque un día la va a destruir de todos modos. Hermanos, debemos ser dignos en todo. Debemos ser dignos para tomar la cena del Señor, por ejemplo. 1 Corintios 11, 27 al 29. Dice, esa la leemos cada 8 días. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermanos, mire, que nosotros no tomemos la cena así. Muchas iglesias reformadas muertas, y en tiempos de John Hill también, y en tiempos de Sardis, tomaban indignamente la cena del Señor. Dios nos guarde, hermanos, Dios nos guarde. Cuarto capítulo, la promesa. La promesa, hermanos. Versos 5 y 6 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Mire que repite lo de las vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, entonces lo primero, deben vencer, como todos, debemos vencer, y como se lo dice a todas las iglesias. El que venciere, ¿qué debe vencer? La muerte espiritual, lo que está casi por morir, la formalidad y la imperfección de sus obras, Deben superar estas cosas y estar entre los pocos. Esa iglesia que estaba a punto de morir debería avivarse. Dice John Hill que aquí habrá, que cuando eso pasa, hermanos, cuando una iglesia vence eso, vence el formalismo, vence la tibieza,
vence la falta de celo, vence la muerte y la frialdad espiritual. Ellos tendrán, si lo vencen, tiempos de refrigerio, ¿no es cierto? Porque se arrepienten verdaderamente y tendrán abundancia de paz espiritual y gozo, gran éxito y prosperidad espiritual, escúcheme bien, interiormente, pero también exteriormente, una iglesia avivada, hermanos, y triunfará sobre todos sus enemigos, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre el mundo, sobre la muerte y todo otro enemigo. Hermanos, ¿cuál es el último enemigo a vencer? La muerte, ¿no es cierto? Al que venciere, pues ahí está hablando de la vida eterna, sobre todo. Hermano, un día venceremos la muerte, nuestro mayor enemigo, ¿no es cierto? Hoy plenamente me refiero, porque hoy ya está vencida en nosotros, porque si estamos vivos, tenemos vida eterna. Y podemos decir como Pablo, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Un vivo puede cantar esto, puede decir esto con gozo. ¿Dónde? ¿Dónde está? Y no teme a la muerte de este mundo, hermano. No teme a esas cosas, a las tinieblas. Y tampoco teme, por supuesto, a la muerte física de su cuerpo. Hermanos, vestiduras blancas, hermanos. Dice, será vestido de vestiduras blancas. Es parecido al capítulo a lo que vimos en el capítulo anterior. Hermanos, mire, la pureza de la gracia, la de que hoy, pureza de la gracia, porque somos dignos y vivimos, caminamos con vestiduras blancas, esa pureza de la gracia de hoy será recompensada con la pureza perfecta de la gloria. La santidad, cuando se perfeccione, será su propia recompensa. Dice la Biblia que será un reino de santidad. La gloria, hermanos, es la perfección de la gracia. O sea, la gracia es un camino hacia la gloria, hermanos. ¿No es cierto? Hoy estamos en la gracia, pero eso es un camino a la gloria, hermanos. Hermanos, mire lo que esto encontraba. Esto lo citaba, creo que John Hill. Dice sobre los sacerdotes cuando ofrecían el servicio en tiempos, pues cuando estaban en el antiguo pacto, lo que hacía el Sanedrín para escogerlos. Estoy hablando de vestiduras blancas. Dice, todo sacerdote en quien se encontraba algo defectuoso en su genealogía se vestía de negro y salía del atrio. Pero todo el que era hallado perfecto y recto se vestía de blanco y entraba y ministraba con los otros sacerdotes. Así es igual, hermanos. Nosotros no podemos entrar al atrio del Señor, no vamos a entrar si no estamos perfectos, hermanos, perfectamente lavados por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Porque nada inmundo heredará el reino de los cielos. Hermanos, dice que habla del libro de la vida, ¿no? Dice que no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida, hermanos. Entonces aquí voy a decir varias cosas. Primero, hermanos, aquí muestra que Cristo tiene el libro de la vida. Cristo tiene ese libro de la vida. ¿Qué hay en ese libro de la vida? Hermanos, pues de manera general no conocemos muchos detalles, pero lo que sí dice la Biblia es que hay un registro y lista de todos los que heredarán la vida eterna. Hay un registro y una lista. Los elegidos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Antes de la fundación del mundo. Está el recuerdo seguramente de lo que vivieron para Dios, porque dice que al final serán sacados de esos libros, entre ellos el libro de la vida, y serán juzgados por sus obras, ¿no es cierto? De los que vivieron para Dios, mantuvieron vida y poder de la piedad en tiempos malos. Hay un conocimiento perfecto. En ese libro de la vida está registrado todo, no solo su nombre, sino su vida en ese libro de la vida. Hermanos, aquí dice que Cristo no borrará sus nombres de este libro. No los borrará. El creyente puede estar, escúcheme bien, el creyente puede estar inscrito en los registros de la iglesia, la membresía, en un registro.
Esto lo dice, creo que esto lo dice John Hill. No, esto lo dice Matthew Henry. El creyente puede estar inscrito en los registros de la iglesia, ya sea que se hubiera bautizado, ya sea que esté en una membresía formal, calificándolos como salvos o vivos. Se supone que si están en los registros de la iglesia es porque son creyentes verdaderos. Pero hermanos, su nombre puede ser borrado de ese registro cuando son excomulgados de la iglesia o cuando caen en apostasía, hermanos. Hermano, en cambio los nombres de los inscritos en el libro de la vida nunca serán borrados. Jamás serán borrados. Nunca serán borrados. Los nombres de los verdaderos creyentes nunca se cogerá el Señor y cogerá con un lápiz y un borrador y los va a borrar. No, hermanos, siempre permanecerán en el número de los elegidos de Dios. Usted no es un día elegido y al otro día no, hermanos. Nunca pueden perecer, nunca pueden ser condenados, porque esto no es una amenaza, esto es una promesa. No borraré su nombre del libro de la vida. Hermano, porque está basado en la inmutabilidad de Dios, en la firmeza en sus decretos, en su omnipotencia que puede sostenernos. Está basado en la muerte y la intercesión de Cristo, porque es nuestro sumo sacerdote, en que estamos unidos a Él, y que los cristianos definitivamente no pueden ser seducidos por los falsos maestros. Digo definitivamente, porque dice de ser posible aún a los elegidos. De ser posible, no es posible. Sí, temporalmente podemos tener ceguera, pero no definitivamente, hermanos. Hay una seguridad en la salvación del creyente, hermanos. Mire, Roma, yo se los he dicho muchas veces, va contra esta doctrina, contra el pecado. Ellos dicen que es pecado de presunción. Somos presumidos al decir que tenemos una seguridad en la salvación. Bueno, yo la tengo, hermanos, porque el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, hermanos. La tiene eternamente, hermanos. Hermanos, el libro de la vida será abierto en el día del juicio, de todos modos. Apocalipsis 20:12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Allá va a estar abierto, allá va a estar su nombre, allá va a estar su registro. Si usted es un verdadero creyente, si usted es digno, si usted verdaderamente está vestido de vestiduras blancas. Si no, su nombre no va a estar allá, y no porque lo hayan borrado, es que nunca estuvo allá. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos, como alguna vez leí, yo no me acuerdo en dónde, la cita más triste de las Escrituras: el que no esté escrito, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Qué tristeza el que no esté escrito en el libro de la vida. Qué lamentable, porque va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Hermanos, Cristo conoce perfectamente a su pueblo, hermanos. Por eso ellos nunca se van a perder, nunca serán borrados del libro de la vida. Porque dijo Cristo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y Cristo no es hombre para que mienta, hermanos. Nadie nos puede arrebatar de la mano. Pero eso sí, asegúrese que usted es un verdadero creyente. Asegúrese que realmente usted está escrito en ese libro de la vida. Otra promesa: confesará su nombre a los que venzan, ¿no? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermano, Cristo confesará el nombre de su pueblo delante de Dios y delante de los ángeles. Los nombres de los dignos estarán escritos en el libro de la vida, y esos son los que Él va a confesar en ese día. Mire, ante el Padre, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 10:32. En Lucas 12:8 habla de los ángeles. Nos confesará delante de los ángeles. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Por eso en Apocalipsis dice delante de su Padre y delante de los ángeles.
Hermanos, Él lo hará como juez en ese día. Cuando se abran los libros, como leímos ahorita, hará esto como su capitán y cabeza, guiándolos con Él triunfantemente al cielo, presentándolos al Padre, como dice Hebreos 2:13. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, nos confesarán en alabanza, en gloria a nosotros la belleza que tuvimos a causa que fue puesta por Cristo en nosotros, las gracias que aunque eran del Señor nos las otorgó, las buenas obras que fueron frutos de la gracia otorgada por el Señor a nosotros. Hermanos, Él nos confesará en aquel día, pero dice que a otros, a los que se avergüencen, no los va a confesar. A cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso hizo Sardis. Sardis lo negó. En general la iglesia, no los pocos, en general la iglesia lo negó, se atemorizó, prefirió la paz religiosa. Hermanos, y también el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Pero a su pueblo, a los que no borrará jamás del libro de la vida, Él no se avergüenza de confesarnos delante de Dios. Hebreos 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él nos va a confesar allá orgulloso, digámoslo por decir de alguna manera, de la obra que hizo el Señor. No se va a avergonzar de nosotros. Mira, Padre, los que me diste, aquí están, Juan 17, los que me diste. Ninguno de ellos se perdió, como dijo allá en Juan 17. Hermanos, nos va a confesar. El llamado, hermanos, final, como en todos, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, este llamado de nuevo, como les decía en la iglesia pasada, está al final después de la promesa. Venía antes. En las cartas anteriores venía primero el que tiene oído y después la promesa. No, aquí es al revés, como en la pasada. Hermanos, acuérdense, hermano, toda palabra, todo mensaje, todo sermón de parte de Dios merece nuestra atención. Amén. A nosotros, si estamos adormilados. A nosotros si estamos adormilados. Ojo que no sea que usted venga el Señor como ladrón y lo sorprenda. Y si lo sorprende así, quería decir que usted no era uno de los que estaba escritos en ese libro. Tenga cuidado. Pero usted también que no se ha entregado al Señor, usted debe arrepentirse para que Dios le ponga esas vestiduras blancas. Si se arrepiente y cree, bueno, era porque estaba en ese libro desde la eternidad. Debe arrepentirse, porque si no se arrepiente, va a ser negado delante del Padre y de los ángeles. Su nombre no va a estar hallado en el libro de la vida y va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Todos debemos escuchar lo que Cristo nos dice, lo bueno, lo malo, lo que nos exhorta, las advertencias y las promesas, hermanos. Hermanos, debemos atender a este llamado del Señor. De lo contrario, hermano, hay consecuencias terribles y eternas, como con todas las iglesias. Hermano, ¿qué tenemos de esta iglesia? ¿Qué tenemos? Pensémoslo, hermano. ¿Somos formalistas? ¿Somos formalistas? ¿Ponemos nuestra confianza en el formalismo? ¿En cosas de esas? ¿Estamos sin celo? ¿Apagados? ¿Dormidos? ¿Muertos, hermanos? Eso, hermano, cantamos y no nos produce nada, hermanos. No, hermano, ¿quién dijo que el canto con gozo era de los pentecostales? ¿Quién dijo eso? No, el canto con gozo es de los cristianos. ¿Sí me entiende? Que ellos hacen unas shows terribles, carnal, eso será otra cosa. Pero yo puedo cantar con gozo. Los cristianos siempre cantaron con gozo. Estamos dormidos, hermano, como dormidos. Bueno, despierta tú que duermes, levántate entre los muertos. Estamos casi muertos, tengamos cuidado, hermano. Y les dejo esta frase, hermano, de Spurgeon. O no, mentiras, esta frase y el cierre. Lo dijo Spurgeon. ¿Dónde está el celo o la energía que mostraron los apóstoles, hermanos? ¿Dónde está el espíritu del Dios viviente? ¿No se ha ido? ¿No podría estar escrito Icabod en las paredes de muchos santuarios? ¿Qué es Icabod? Que la presencia se va, hermanos.
Tienen nombre de vivir, pero están muertos. Tienen su piedad. ¿Dónde está la religión sincera? ¿Dónde está la piedad práctica? ¿Dónde está la piedad firme, decidida y puritana? Tenemos abundancia de cristianos fríos, multitudes de profesantes, pero ¿dónde están los celosos? ¿Dónde están los líderes de los hijos de Dios? ¿Dónde están tus héroes que se mantienen firmes en el día de la batalla? ¿Dónde están los hombres que no estiman sus vidas como valiosas para sí mismos, para ganar a Cristo y ser hallados en Él? ¿Dónde están los que tienen un amor apasionado por las almas? ¿Cuántos de nuestros púlpitos están llenos de predicadores entusiastas y fervientes? Hermanos, el Señor nos conoce muy bien. Él sabe si nuestro cristianismo es solo de nombre, si es solo nominal. Iglesia por su gracia, acá en Bogotá, en Ipiales y cualquiera que escuche, Él nos conoce. Él conoce si nuestro cristianismo es solo externo y no verdadero y real, hermanos. Usted y yo, porque las Escrituras lo dicen, debemos ser celosos por Cristo. Amén. Su causa, su obra. Debemos obedecer a su palabra. Debemos vivir en santidad. Debemos vigilar nuestras vidas y caminos. Debemos afirmar las grandes verdades de la fe cristiana, hermanos. Lo que creyeron nuestros antecesores, los cuales trastornaron este mundo. Debemos seguir denunciando y combatiendo las obras de las tinieblas. Debemos denunciar al anticristo, a su ramera iglesia. No nos manchemos con sus doctrinas y prácticas. No nos contaminemos con el mundo. De lo contrario, el Señor nos podría sorprender como ladrón en cualquier momento. Debemos vencer para andar siempre con Cristo en vestiduras blancas. Amén. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas está diciendo esto, hermanos. Oigamos lo que el Espíritu nos está diciendo hoy. Que Dios nos ayude, hermanos. Señor, obra en nosotros, Padre. Obra, Señor. Despiértanos, despiértanos, Señor. Despierta esta iglesia, despierta en Ipiales, pero no solo estas iglesias. Despierta tu iglesia en todo el mundo, de toda tribu, lengua, nación, Señor. Tú lo has prometido, hazlo, Señor. Trae un verdadero despertar de la iglesia, Señor. Tráelo, Señor, en medio de estos tiempos malos. Aviva tu obra en medio de estos tiempos malos. Te ruego, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Danos mayor celo, Señor, danos mayor celo. Obra en nosotros, Señor, obra en nosotros. Que no se vaya tu presencia, que no, como decía Spurgeon, no suene ese ícabo, Señor, que te fuiste. No, Señor, por favor, Señor, apiádate, ten misericordia. Sigue despertando a tu remanente fiel. Te lo pedimos, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.